Bueno, entonces veamos poco a poco el desenvolvimiento de esta pregunta. Entonces, lo primero que nos está diciendo acá es que tenemos esa membrana protectora de nuestra planta de procesamiento químico. Esa planta de procesamiento químico indica que tenemos unas partes que se deprecian a 20 años y otras que se deprecian a 4 años. ¿Qué sucede con una membrana que se supone que se tiene que depreciar a los 4 años? Que en el año 3 ya estaba completamente dañada. El valor en libros nos hacían falta por depreciar 100.000. ¿Por qué? Porque tenemos una depreciación lineal. ¿Qué significaría? Significaría que tendríamos que dar de baja esa membrana y el costo de la nueva membrana quedaría en 420.000 pesos. Entonces, la membrana de reemplazo, la entidad la debe reconocer por el valor de 420.000 como un activo, propiedad, planta y equipo. La membrana se reconocerá como un gasto por depreciación en los resultados de forma uniforme durante su vida útil estimada de 4 años. Durante el periodo contable, es decir, cuando se retiró la antigua membrana, la entidad debe registrar un gasto en resultados de 100.000 para dar de baja la membrana dañada. Aquí hay un componente adicional que debemos tener en cuenta, o adicional a esto, cuando se da de baja un activo fijo, cuando definitivamente ya no le genere beneficios económicos a la empresa. Es decir, muy posiblemente esta empresa, en específico en esta planta de tratamiento, debieron haber hecho un acta de baja donde indica que esa membrana está completamente dañada, que faltó un año de vida útil para depreciar, porque el cálculo de la vida útil de esa membrana no es de 4 años, nos faltó un año. Damos de baja tanto el costo como la depreciación y lo reconoceríamos en los estados financieros y activaríamos la otra membrana a 420.000. En el reconocimiento posterior, ¿qué implica? Nos había hablado la norma que en la sección 17 tenemos modelo de costo en su reconocimiento inicial y en su reconocimiento posterior podemos utilizar modelo de costo o modelo de revaluación. Tengamos en cuenta algo, que nosotros ya estamos en NIF para pymes versión año 2015. Una de las mejoras o modificaciones que incorporó la versión 2015 a la anterior 2009 era básicamente que vamos o podemos aplicar el modelo de revaluación. ¿Qué significa el modelo de revaluación? Entonces veámoslo en ejercicio, en número. Entonces aquí, supongamos aquí vamos a hacer un ejercicio, modelo de costo, y aquí vamos a hacer un ejercicio que se llame modelo de revaluación. Entonces, en modelo de costo tenemos una propiedad, planta y equipo. Entonces, supongamos que nuestra propiedad, planta y equipo costó 1.000. Y tenemos una depreciación lineal. Y supongamos que sean 5 años. Entonces, en modelo de revaluación, compramos el mismo activo, su costo inicial fue de 1.000 y tenemos una depreciación de 5 años. Entonces, aquí en el momento 0, en el año 1, no tenemos ninguna diferencia de contabilización. ¿Qué sucedería en el año 2? Entonces aquí vamos a reconocer nuestra depreciación. ¿Cuánto sería nuestra depreciación?
Entonces la depreciación para este año sería coger 2.000 y lo dividimos en 5 años. Es decir, que vamos a tener una depreciación anual de 200. Por lo tanto, nuestro elemento de propiedad, planta y equipo va a tener un costo de 1.000 menos una depreciación acumulada de 200. Como es modelo de costo, nosotros llegamos hasta acá. Simplemente le causamos la depreciación del año y nuestra propiedad, planta y equipo nos queda en 800. ¿Qué sucede en modelo de revaluación? En modelo de revaluación lo que va a ocurrir es lo siguiente. Entonces vamos a tener la misma depreciación porque tenemos los mismos 5 años de vida útil. Nuestra propiedad, planta y equipo está en 800, pero ojo, el valor razonable, supongamos que quedó en 900. ¿Qué implicaría? Que tendríamos que reconocer una partida de otros resultados integrales de 100 y por lo tanto mi propiedad, planta y equipo me quedaría en 900, que es el valor razonable. Entonces aquí ya vamos a tener una diferencia de modelo de revaluación a lo que manejamos en modelo de costo. ¿Qué sucede con la depreciación? En este caso específico debemos eliminarla. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cuenta contable que se llame propiedad, planta y equipo, el costo de 1.000. Vamos a tener una depreciación acumulada de 200. El valor de libros de mi propiedad, planta y equipo es de 800. ¿Qué debemos hacer? Eliminamos esa cuenta de depreciación, dejamos nuestra propiedad, planta y equipo a valor neto de 800 y le causamos, porque el valor razonable de ese elemento de propiedad, planta y equipo es de 900, le causamos ese mayor valor a mi propiedad, planta y equipo de 100 con una contrapartida de doble. Y así sucesivamente cada año, diferente a lo que tenemos acá en modelo de costo, que es sencillamente el costo menos la depreciación. El tercer componente es las pérdidas por deterioro, pero más adelante lo vamos a ver. Adicional, existe la sección 27, donde nos indica cuándo debemos reconocer pérdidas por deterioro. Estamos viendo el componente del costo y el reconocimiento posterior, que puede ser modelo de costo o modelo de reevaluación. Y así sucesivamente vamos a hacer para los años subsiguientes. Entonces, ¿qué dice la presentación? La propiedad, planta y equipo se debe reconocer utilizando el modelo de costo o el modelo de reevaluación. En el modelo de costo requiere que el costo inicial del activo menos su valor residual, que se describe como su valor depreciable, sea depreciado durante su vida útil. En cada periodo, el valor en libros del activo en el estado de situación financiera se reduce por el cargo por depreciación. El modelo de valor revaluado, valor razonable, menos la depreciación acumulada, menos las pérdidas por deterioro. Modelo de revaluación. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad. Se supone que es a la fecha de cierre de cada ejercicio, para asegurar que el importe en libros en todo momento no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que informa. Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio. Perdón. Bajo el encabezamiento de superávit de revaluación, que es la partida ORI. Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en otro resultado integral
en la medida que exista saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo. ¿Qué quiere decir? En nuestro ejercicio tenemos una cuenta, en este caso específico, de superávit de revaluación de 100. Supongamos que para el año siguiente, vamos nuevamente, perdón, a causar la depreciación. La base depreciable en este caso sería 900. Tendríamos el costo menos la depreciación del año. Entonces, nuestra depreciación en este caso específico iniciaría con el costo con el que cerramos, que sería 900. Ya no estamos hablando de 5 años, sino de 4 años. Por lo tanto, nuestro valor en libros de propiedad, planta y equipo sería 675. Supongamos que el valor razonable para este periodo, para el año 2, sea de 500. Es decir, tendríamos que disminuir nuestra propiedad, planta y equipo en 175. Entonces aquí sería, nuestro valor razonable nos queda en 500. Eliminamos la depreciación y esta diferencia de los 175, es decir, de mi valor en libros frente a mi valor razonable, teniendo en cuenta que mi partida ORI solamente tiene 100, entonces disminuiríamos el saldo que tiene mi partida ORI hasta el valor que está y la diferencia la llevaríamos al gasto por los 75 restantes. ¿Listo? Es decir, que en este caso específico, por tratarse de modelo de revaluación, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que mi ORI lo tengo en 100 en el año anterior, pero como tengo que disminuir en 175 ese valor, mi partida ORI solamente alcanzaría hasta 100 y la diferencia la tengo que llevar al gasto. No sé, doctor Edu, si aquí hay preguntas en este punto específico de modelo de revaluación. Sí, doctora Nail, a la espera si tuvieran alguna pregunta respecto al caso, este es el momento para que lo puedan realizar. Milton nos indica qué es el ORI. Entonces, es la partida de superávit de revaluación. A ver, nuevamente, cuando nosotros vimos el estado de resultados integrales, nos decía la NIF para pymes que hay partidas que no las podemos afectar ni al ingreso ni al gasto, si no las llevamos en un componente del patrimonio que se llama otros resultados integrales. Esos otros resultados integrales surgen como, por ejemplo, cuando tenemos modelo de revaluación de activos fijos. Entonces, este menor valor, caso específico, este menor valor que tenemos aquí de ese valor razonable, no lo vamos a llevar, lo vamos a llevar a una cuenta patrimonial que se llama otros resultados integrales. Y ahí reconocemos, aquí en este caso, como era un mayor valor, no habría inconveniente, causamos ese ORI en 100, pero para el año siguiente, como disminuyó mi partida ORI a 175, entonces vamos a ajustar hasta el valor que haya en mi cuenta, de 100 a 175, ajustaríamos solamente 100 y la diferencia sí la llevaríamos a un gasto por deterioro, porque realmente lo que estamos viendo es que el valor de ese activo fijo se disminuyó. Ya no es 900, sino es 500. Entonces, a eso se refiere.
con las partidas sobre. Señor. Fátima indica, consulta, ¿esos 75 es como deterioro? Sí, señora. Sí, señora. La cuenta aquí correcta sería gasto por deterioro, porque realmente lo que estamos reconociendo es una pérdida de valor. Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, realícenlo ahora para continuar. Ok, entonces continuemos. Continuamos, doctora. Entonces veamos el ejemplo. Entonces, como no tienen preguntas, entonces la profesora tiene preguntas. El 1 de enero de 2000X1, la entidad adquirió una planta en 500. La gerencia estima que la vida útil de la planta es de 5 años, medida desde la fecha de adquisición. Además, el valor residual de la planta se estima en 100. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Cuál es nuestra base depreciable? Nuestra base depreciable será 500 o debemos tener en cuenta el valor residual. La gerencia considera que el método lineal refleja el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados de la planta, el 31 de diciembre de 2000X1. La planta sufrió daños y su importe recuperable se estimó en 300. ¿Cuál es el importe en libros al 31 de diciembre de 2000X1? Este ejercicio es bajo modelo de costo. Entonces, en este caso específico, ¿cómo debe hacerse la contabilización? Entonces, espero respuestas. ¿Cuál sería ese importe en libros al 31 de diciembre? A la espera de sus respuestas. Bien, ya tenemos algunas respuestas. Milton Yupanqui 2100 nos indica, doctora. Si hubiera más respuestas, envíenlo por favor. Ya tenemos la primera respuesta de Milton Tumbaki 2100. Fátima Fernández, gastos de depreciación 80.000 unidades monetarias y el saldo en libros 420.000. A la espera de más respuestas. Bueno, entonces desarrollemos el ejercicio entre todos. Entonces, correcto lo que nos contestó Fátima. ¿Por qué? Porque
lo que nos dice, entonces hagamos aquí un poquito más abajo nuestro ejercicio. No sé si ustedes trabajan en cuentas T. Hay veces que es mucho más fácil manejar en cuentas T. Entonces hagámoslo en cuentas T como para que veamos de dónde viene y para dónde van las partidas. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice el ejercicio? Nos dice que tenemos un costo de 500.000, perdón. Entonces, tenemos un costo de 500, tenemos un valor residual. ¿Cuánto es el valor residual? El valor residual es de 100. Es decir, que nuestro importe depreciable, nuestra base para hacer la depreciación, va a ser 500 menos mi valor residual, es decir, 400. ¿Cuánto es el tiempo de vida útil? Dice que son 5 años. Entonces, la vida útil es de 5 años. ¿Esto qué significaría? Tenemos nuestra cuenta T. Que se llamará propiedad, planta y equipo. ¿Cuál sería nuestro costo? Nuestro costo sería 500.000. No hay ningún inconveniente. Vamos a tener otra cuenta que se llama depreciación acumulada. Nuestra depreciación acumulada pues en este caso nuestra depreciación acumulada sería de el importe depreciable dividido en los años de vida útil, que en este caso serían 5. Entonces estaríamos con un valor en libros neto al cierre del ejercicio de su costo menos su depreciación acumulada, que sería 420. Hasta ahí iría el primero y el segundo componente. Nuestro primer componente, que es el costo, nuestro segundo componente, que es la depreciación acumulada. Pero, ¿qué dice el ejercicio? El ejercicio nos dice lo siguiente. El 31 de diciembre del 2000X1, la planta sufrió daños y su importe recuperable se estimó en 300. Entonces vamos a colocar por acá otro ítem que se llama importe recuperable. ¿Qué significa? Significa que la persona encargada de activos fijos o quien haga sus veces verifica si hay o no hay indicadores de deterioro. Es decir, cerramos estados financieros cuando nos entregan la información de la revisión de los indicadores de deterioro, de fuente interna y de fuente externa. Entonces, supongamos que nos dijeron que hicimos el ejercicio de revisar indicadores de deterioro de esta planta en específico. Como sí hay indicadores de deterioro, ¿qué dice la sección 27 de deterioro? Que debemos hacer una medición del importe recuperable. En nuestro ejercicio, ese importe recuperable es de 300.000. Entonces, ¿cuál sería el otro componente que entraríamos a analizar? El siguiente componente debería ser deterioro. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer ese deterioro en este ejercicio?
Entonces, muy sencillo. Vamos a comparar. Vamos a comparar ese valor en libros frente a ese importe recuperable. Es decir, mi valor en libros no puede ser superior al importe recuperable. Por lo tanto, ¿yo qué debo reconocer? Una pérdida por deterioro. ¿En cuánto me debe quedar mi importe en libros? En 420. Entonces, 420 antes de la pérdida por deterioro. Mi nuevo valor en libros actual va a ser el costo menos la depreciación menos la pérdida por deterioro. Y este sería después de la pérdida por deterioro. ¿En cuánto me tiene que quedar mi propiedad, planta y equipo? Mi valor en libros en 300.000. No sé, doctor Edu, si hasta acá habrán preguntas. Por favor, envíennos por este medio o caso contrario también pueden solicitar el micrófono. Doctora Naí, no tenemos preguntas. Perfecto, perfecto. Allá Fátima nos indica, doctora Naí, ¿se volverá a considerar el valor residual para el segundo año? No te entendí bien. ¿Se volverá a qué? Perdóname. Dice Fátima, ¿se volverá a considerar el valor residual para el segundo año? Sí, señora. Recordemos que el valor residual es una estimación. En el momento cero, la gerencia consideró que el valor residual es de 100, pero para el año siguiente, como es una estimación, puede haber un cambio y nos puede decir, no, el valor residual es 80 o el valor residual es 120. Ya es a criterio de la compañía, pero normalmente estos valores residuales se mantienen, excepto que haya un cambio en las características del elemento de propiedad, planta y equipo. Pero sí, se sigue considerando los mismos 100. No sé si habrá otra pregunta. No tenemos preguntas, doctora Naí, continuamos. Perfecto. Entonces veamos el mismo ejercicio, pero aquí ya referenciado con cada uno de los párrafos de la NIF para pymes. Entonces tenemos el costo, precio de compra, 500.000. La referencia es el párrafo 17.10 en el índice A, valor residual estimado por la gerencia, 100. El párrafo 17.18 nos habla de ese valor residual y de ese importe depreciable. ¿Cómo determinamos ese importe depreciable? El costo menos el valor residual, depreciación por año. Entonces tomamos nuestro importe depreciable y lo dividimos en los 5 años de vida útil. Eso lo vamos a ver en el párrafo 17.22 de la NIF para pymes. El importe en libros antes del deterioro, pues serían los 500 del costo menos los 80 de depreciación acumulada. Entonces, nuestro importe antes de deterioro es de 420.000. Deterioro de valor. El importe en libros antes del deterioro de valor, 420, menos ese importe recuperable, en este caso específico de 300, tenemos que reconocer un deterioro de valor de 120.000, de acuerdo con la NIF para pymes en su párrafo 17.24. Y en el párrafo 17.15 nos indica que debemos reconocer ese deterioro de valor. ¿Qué es el valor residual? El valor residual debe ser evaluado en cada periodo sobre el supuesto de que el activo ya está al final de la vida útil de su vida útil para la entidad. Entonces, en el caso específico de nuestro ejercicio anterior,
la gerencia había estimado un valor residual de 100. Por ejemplo, un valor residual se puede estimar también que la maquinaria la vamos al final de su vida útil a recibir por chatarra. Entonces, por el peso de la chatarra, le colocamos un valor y eso sería lo que recibiríamos como valor residual. Esto ya queda muy a criterio de la empresa, de acuerdo al tipo de activo fijo, de acuerdo a lo que va a utilizar ese activo fijo, para determinar si existe o no existe ese valor residual. Vida económica útil. La vida útil de un activo es el periodo durante el cual se espera que el activo esté en capacidad de ser utilizado por la compañía. En cuanto a la depreciación se relaciona con el valor del activo, porque es una forma de dar de baja su costo durante su vida útil. Se debe utilizar una base sistemática para distribuir la depreciación de un elemento de propiedad, planta y equipo durante su vida útil. El cargo por depreciación debe comenzar cuando el activo esté listo para su uso y debe detenerse solo cuando el activo pierde su reconocimiento. Cada parte significativa, componente de un elemento de propiedad, planta y equipo debe ser depreciado por separado. Pregunta. El 1 de enero del 2000X1, la entidad adquirió una máquina por 1.200.000. La gerencia estima que la máquina tiene una vida útil de 10 años, medida desde la fecha de adquisición, y un valor residual de 0. Aquí no tenemos valor residual. Además, la gerencia considera que el método lineal refleja el patrón en el que la entidad espera consumir los beneficios económicos futuros derivados de la máquina. En 2000X1, la máquina se utilizó para producir inventario durante 8 meses. Posteriormente, la máquina se utilizó para fabricar componentes de una nueva partida de la planta de la entidad que la entidad está construyendo. La entidad utilizará la nueva planta para fabricar una nueva línea de productos. ¿Cómo se debe reconocer la maquinaria? O sea, ¿cuál debería ser el tratamiento contable de esa maquinaria? Espero respuestas. A la espera de sus respuestas, pueden hacerlo vía chat, vía micrófono. Vamos a la espera de sus respuestas. Por favor, envíennos por este medio, vía chat. No tenemos respuestas, doctor Edu. Entonces veamos las respuestas entre todos. Doctora Nail, no tenemos respuesta. Entonces, pues aquí básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es para qué estamos utilizando la maquinaria. Entonces aquí en el momento 0 la teníamos para producir inventario durante 8 meses. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? La depreciación durante el año es de 120.000. Entonces tomamos 1.200.000 y lo dividimos en 10 años. Calculamos la depreciación normal. En 2000X1, la entidad debe distribuir 80.000, es decir, 8 de 12 meses por 120.000 en costo de los inventarios fabricados de 2001. Entonces, la primera parte de esa depreciación va a ser parte del costo de los inventarios fabricados. ¿Por qué? Porque la teníamos para la fabricación de ese inventario. Y los 40.000 restantes lo vamos a llevar al costo de una nueva planta de construcción.
¿Listo? Aquí es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el uso que le estamos dando a nuestra máquina. La depreciación, porque realmente nosotros, ¿cómo reconocemos ese uso de una maquinaria? Vía depreciación. Entonces, en el primer caso, en los primeros 8 meses, la vamos a llevar como parte del costo del inventario, pero en el mes noveno ya no la vamos a llevar como costo de inventarios. ¿Por qué? Porque ya no está produciendo nuestros inventarios. Ya hace parte de un proyecto nuevo, ya estamos construyendo otro activo. Es decir, que ya lo llevaríamos como el costo de esa nueva planta en construcción. ¿Listo? Entonces aquí la pregunta está orientada es a qué uso se le está dando a ese activo fijo en específico que es la maquinaria y cómo contablemente debemos reconocerlo en los estados financieros. Otra pregunta. El 1 de enero de 2001, la entidad adquirió una partida de maquinaria pesada por 600.000. La máquina está formada por 3 componentes de igual valor. Piezas fijas. La gerencia estima que las piezas fijas tienen una vida útil de 25 años sin valor residual. Unas piezas móviles, la gerencia estima que las piezas móviles tienen una vida útil de 5 años sin valor residual. Y una base, la gerencia estima que la base tiene una vida útil de 25 años sin valor residual. Además, la gerencia considera que el método lineal refleja el patrón en que la entidad espera consumir los beneficios económicos futuros de todos los componentes de la máquina. ¿Cómo se debe reconocer la maquinaria? Aquí tenemos un ejemplo o una pregunta de componentización. No podemos tomar los 600.000 y dividirlo entre una vida útil fija. ¿Por qué? Porque esta máquina está compuesta por 3 componentes, piezas fijas, piezas móviles y una base. Entonces, la entidad debe distribuir el importe inicialmente reconocido de 600.000 en los 3 componentes de la máquina. Sin embargo, las piezas fijas y la base se pueden agrupar para determinar el cargo por depreciación. ¿Por qué? Porque es que ambas tienen la misma vida útil de 25 años, no tienen valor residual. Un tercio o el costo 20.000 se distribuirá en piezas móviles y 2/3, 400.000, se distribuirán de forma combinada en la base y las piezas fijas. ¿Listo? Entonces aquí es un claro ejemplo de cómo debemos hacer una componentización. ¿Por qué? Porque los diferentes componentes de un elemento de propiedad, planta y equipo tienen vidas útiles diferentes. Y si le calculamos valor residual, pues obviamente vamos a tener una estimación diferente de ese valor residual. Otra pregunta. El 1 de enero del 2001, la entidad adquirió una máquina en 1.200.000. La gerencia estima que la máquina tiene una vida útil de 10 años, medida desde la fecha de adquisición y un valor residual de 0. Además, la gerencia considera que el método lineal refleja el patrón en que la entidad espera consumir los beneficios económicos futuros derivados de la máquina. En 2001, la máquina se utilizó para producir inventario durante 8 meses. Posteriormente, la máquina se utilizó para fabricar componentes de una nueva partida de la planta que la entidad está construyendo. La entidad utilizará la nueva planta para fabricar una nueva línea de productos. ¿Cuál es la depreciación del activo y qué partidas afecta? Entonces, este ejercicio era el que ya habíamos analizado. Nuevamente, dependiendo del uso de la maquinaria, vamos a diferenciar de esos 120.000, que es el cargo por depreciación, cuánto es el costo de los inventarios fabricados y cuánto es el costo de la nueva planta en construcción. Otra pregunta. Como parte de su paquete de remuneración, la entidad posibilita a cada gerente principal el uso privado de un vehículo de motor lujoso de su elección. Los vehículos de motor para ejecutivos se reemplazan cada 2 años, independientemente de su uso. La entidad vende y reemplaza su flota de vehículos de motor de lujo cada 2 años, cuando se espera que sean utilizables económicamente por parte de uno o más usuarios, durante al menos otros 3 años. ¿Cómo se reconoce la depreciación?
La vida útil de los vehículos es de 2 años. El hecho de que los vehículos puedan utilizarse durante 5 años no es relevante para la evaluación de su vida útil. La vida útil es el periodo durante el cual se espera que los vehículos estén disponibles para la entidad, es decir, que solamente tendríamos una vida útil de 2 años. Otra pregunta. La entidad utiliza una partida de maquinaria en la fabricación de productos químicos peligrosos. Las regulaciones industriales limitan la producción de la máquina a 1.000 litros, 1 millón de litros. Superados estos, la máquina se debe desmantelar, desinfectar y reciclar. La entidad proyecta que la producción de la máquina alcanzará 1 millón de litros a 4 años de su adquisición, momento en el cual la máquina será desmantelada. ¿Cuál es la vida útil de la maquinaria? ¿Y cuál es el mejor método para calcular su depreciación? Aquí sí espero respuestas de parte de ustedes. Es sencillamente identificar cuál es la vida útil y cuál es el método de depreciación que deberíamos aplicar en este caso específico. Espero respuestas. A la espera de sus respuestas, por favor, envíenos su respuesta vía chat. Edwin Lascano, ¿cómo estás, Edwin? Buenos días. Edwin Lascano acaba de unirse a plataforma. A la espera entonces de sus respuestas. Fátima nos indica, doctora, vida útil 4 años, el mejor método sería por unidades por producir. Unidades producidas. Milton Tumbaki, vida útil 4 años, método depreciado por la cantidad de litros producidos. Muchas gracias, Fátima. Milton, más respuestas. Ok, entonces veamos la respuesta. El método de unidad de producción probablemente es el método de depreciación más adecuado para que la entidad aplique al depreciar la máquina. Este método refleja el patrón en el cual la entidad espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Mediante este método, 1 de 1 millón del costo de la máquina se incluirían en el costo de cada litro del producto químico fabricado por tal máquina. Si el uso varía de un periodo a otro, el método lineal de depreciación no reflejaría el patrón en el cual se espera que se consuman los beneficios económicos futuros de la máquina. Entonces, la respuesta es correcta. El 14 de diciembre del 2005, la entidad vendió una máquina con un importe en libros de 20.000 en 35.000. El comprador recibió la máquina con entrega inmediata. ¿Cómo se debe reconocer la baja en la maquinaria? Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el importe en libros es de 20.000 y vamos a recibir en efectivo 35.000. ¿Qué dice la norma respecto a esta parte de baja de activos fijos? Entonces lo que nos dice es que tenemos que dar de baja tanto el costo como la depreciación. Aquí el valor neto en libros es de 20.000 y reconoceríamos una ganancia por la venta de esa maquinaria en 15.000. Es decir, la entidad debe dar de baja la máquina el 14 de diciembre cuando los riesgos y ventajas de propiedad de la máquina pasaron al comprador. Y en ingresos, una ganancia por la disposición del equipo de 15.000. Se deben reconocer en los resultados al 14 de diciembre del 2005. El 8 de agosto de 2005, la entidad vendió una partida de maquinaria con un crédito a 40.000 unidades monetarias.
El comprador recibió la máquina con entrega inmediata. Sin embargo, la entidad retuvo la titularidad legal de la partida hasta que el comprador cancele el precio de venta como garantía de pago. La retención de la titularidad legal no tiene como fin restringir el uso de la máquina al comprador. El comprador pagó a la entidad el importe completo el 8 de septiembre y recibió la titularidad legal de inmediato. ¿Cuándo se debe reconocer la baja del activo? La pregunta es, ¿la tenemos que reconocer el 8 de agosto o el 8 de septiembre? Espero respuestas, doctor Edu. Bien, a la espera entonces de sus respuestas. Ahí tienen la pregunta. Damos a Milton, Fátima, Edwin, Ezequiel, a Pedro, a Sara Paulina, Tania María, Verónica Vaca. 8 de agosto nos indica, doctora Milton, Fátima, 8 de septiembre. Pedro, ¿qué nos dices, Pedro Donald? Sara Paulina, esperamos más comentarios. Berta Betín, Cristian, Diana Delgado, Wilman Roberto, 8 de septiembre. Diana Aguirre, 8 de septiembre. Ok, perfecto. 8 de septiembre nos indican, doctora. Listo, perfecto. Entonces veamos la respuesta. La retención de la titularidad no tiene como fin restringir el uso. El comprador pagó a la entidad el importe completo el 8 de septiembre y recibió la titularidad legal, como habíamos indicado inicialmente. La parte legal en esta parte no tiene nada que ver para reconocer el activo o dar de baja el activo. Aquí estamos viendo el ejercicio cuando damos de baja. ¿En qué momento tenemos que dar de baja esa maquinaria? En el momento en que hacemos la transferencia de riesgos y ventajas significativos de la propiedad. Así se haya pagado, así hayamos recibido, el dinero de la venta de esa maquinaria hasta el 8 de septiembre y hayamos hecho un documento de titularidad legal hasta el 8 de septiembre, es en el momento en que se entregó esa máquina, es decir, en el momento en que se transfirieron los riesgos y ventajas. En este caso la respuesta era 8 de agosto. Entonces, el importe fijo es de 40.000 y es probable que fluya a la entidad. La retención pasiva de la titularidad legal como medio para garantizar el pago no constituye en sí misma la participación o el control continuo en la administración. No se prevé incurrir en otros costos en cuanto a la transacción de venta. El 1 de noviembre de 2005, la entidad vendió un edificio ocupado por el dueño con un importe en libros de 2 millones, en 3.500.000. La inmobiliaria retuvo el 10% del importe procedente de la venta como comisión de venta. Los honorarios legales en cuanto a las ventas fueron de 10.000. ¿Cómo se reconoce la venta? Entonces, el 1 de noviembre, la entidad debe reconocer una ganancia por la venta del edificio en 1.140.000. Es decir, 3.500.000 del precio de venta menos 350.000, que es el 10% de la comisión de la venta, menos 10.000, que son los honorarios legales, es decir, 3.140.000. Entonces, por lo tanto, vamos a reconocer una ganancia por la venta de ese edificio por 1.140.000. Y el último componente de esta presentación es lo que tiene que ver con el deterioro, que fue los ejercicios que ya hicimos anteriormente. El deterioro se genera cuando el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable. Pues veamos nuestro ejercicio en Excel. Nuestro valor en libros era 420.000. De acuerdo a los indicadores de deterioro, se determinó que su importe recuperable era de 300.000. Entonces, aquí en este caso tenemos que reconocer un deterioro de propiedad, planta y equipo.
El valor recuperable es el mayor entre el valor en uso y el valor razonable menos los costos de venta. El valor en uso se calcula como el valor presente de los flujos de efectivo operacionales que el activo puede generar. ¿Cuáles son esos factores que pueden causar deterioro? La obsolescencia, cambio en el medio económico y o legal que opera la entidad, aumento en las tasas de interés de mercado que afectan el cálculo de valor en uso del activo. Es posible recibir una compensación de un tercero por un elemento de propiedad, planta y equipo cuando está deteriorado, perdido o se cede, como por ejemplo un pago de seguros cuando un activo se daña por un incendio. La norma indica que el deterioro o pérdida de un activo, la compensación recibida en relación con el activo y una compra posterior para reemplazar el activo son todos eventos separados y por ende deben ser registrados individualmente. La compensación recibida por un activo deteriorado o perdido debe ser reconocida en el resultado cuando el monto debe ser cobrado. Un elemento de propiedad, planta y equipo debe ser eliminado del estado de situación financiera, es decir, pierde su reconocimiento cuando es enajenado o cuando ya no se esperan beneficios económicos futuros, como en los casos específicos anteriores, los ejercicios que estábamos haciendo anteriores. La pregunta era, ¿en qué momento tenemos que reconocer esa baja? ¿Por qué? Porque o se vendió o porque definitivamente ya no le genera beneficios económicos a la compañía. Con la eliminación del estado de situación financiera se reconoce o una ganancia o una pérdida, como el ejercicio que estábamos viendo ahorita. Estábamos viendo un edificio que se colocó a la venta y ese valor entre lo que estaba en libros menos ese valor razonable menos los costos de venta, esa diferencia era lo que se reconoce o se reconocía como ganancia por la disposición de ese elemento de propiedad, planta y equipo. La ganancia o pérdida se calcula comparando el valor en libros del activo con el ingreso neto por enajenación recibido después de deducir el costo de ventas, que era el caso específico de nuestro edificio. ¿Cuánto fueron la comisión por ventas? ¿Cuántos fueron los honorarios de los abogados? Eso sería los costos de ventas, los vamos a descontar, los vamos a reducir del valor vendido y lo comparamos contra nuestro valor en libro. La ganancia o pérdida se calcula de la misma forma, sin considerar si el activo se revalúa o no. La ganancia no debe ser clasificada como parte del ingreso de la entidad. ¿Por qué? Porque en el estado de situación, el estado de resultados integrales, cuando vimos la sección 5, nos indicaba que podemos tener ingreso, que es de la operación normal de la compañía, de la empresa, y ganancias. Entonces, en este caso específico, esa ganancia o esa pérdida se deben presentar de forma separada. Y ya tenemos aquí los requerimientos de revelación. La entidad revelará para cada categoría de partidas de propiedad, planta y equipo que se considera apropiada la siguiente información: las bases de medición utilizadas, los métodos de depreciación utilizados, las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas, el importe bruto en libros y la depreciación acumulada, agregadas con pérdidas por deterioro de valor acumuladas, al principio y al final del periodo sobre el que informa. Tenemos que hacer una conciliación del importe en libros al principio y al final, donde se muestre por separado adiciones, ventas, adquisiciones mediante combinaciones de negocios, cuando hacemos transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor razonable pasa a estar disponible. Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor razonable pasa a estar disponible, de acuerdo al párrafo 16.8. Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas o revertidas en el resultado, de acuerdo con la sección 27. La depreciación, otros cambios. No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. Entonces tenemos que indicar cómo se presentó nuestro elemento de propiedad, planta y equipo. Veámoslo en números. Es decir, nosotros vamos a decir para este año específico que iniciamos con un costo de 500,000.
que tenemos una depreciación acumulada, teniendo en cuenta que hay un valor residual y una vida útil de 5 años en 80.000, que nuestro método de depreciación es la línea recta, y que al cierre del ejercicio se presentaron unos indicadores de deterioro y por lo tanto se reconoció una pérdida por deterioro de 120. Eso es lo que nos pide los requerimientos de revelación. ¿Qué nos está pidiendo? Revelar en qué situación o cómo quedó nuestro elemento de propiedad, planta y equipo. Doctor Edu, no sé si hasta acá hay preguntas por parte de los participantes. No tenemos preguntas, doctora Nail. Si hubiera, por favor, este es el momento indicado para que ustedes puedan realizar su pregunta vía chat como también vía micrófono. Preguntas, comentarios. Ok, entonces, ¿no? Perfecto. Entonces, como los alumnos no tienen, la profesora sí tiene preguntas. Entonces, comencemos. S abrió una nueva tienda para lo que incurrió en los siguientes costos. Terrenos y edificios, 4 millones. Accesorios, 300.000. Costos iniciales por mercadeo de lanzamiento, 50.000. Reclutamiento de personal, 10.000. Honorarios del arquitecto, 20.000. Total, 4.380.000. ¿Cuánto de este costo puede ser capitalizado como activo no corriente en el estado de situación financiera? Aquí es muy importante que tengamos en cuenta los costos directamente atribuibles. ¿Cuáles serían esos costos directamente atribuibles? Espero sus respuestas, por favor. A la espera de sus respuestas, pueden hacerlo por chat como también vía micrófono. Entonces tenemos A, 4.320.000, B, 4.330.000, C, 4.370.000, D, 4.380.000. Entonces la respuesta es... Listo, nos indica la A, Fátima Fernández, 4.320, que también es 4.320.000. Fátima Fernández, que también es la A. Milton y Fátima con la alternativa A. ¿Quiénes se suman? Esperamos más participación. Diana Aguirre, la alternativa B. Diana Delgado, la alternativa A. Listo, perfecto. Veamos la respuesta. La respuesta es la A, 4.320.000. El mercadeo, o sea, los costos iniciales por mercadeo de lanzamiento y los costos de reclutamiento de personal no son activos. Se reconocen al gasto, o sea, que tenemos como parte de esos costos directamente atribuibles. El costo inicial, que son 4 millones, los accesorios sí hacen parte de esos costos directamente atribuibles, 300.000, y los honorarios del arquitecto, 20.000. Veamos la siguiente pregunta. L incurrió en los siguientes costos en relación con la construcción de mejoras al espacio de oficinas en un edificio en arriendo. Materias primas, 560.000. Materias primas por pagar en un año, 300.000. El valor presente de esos 300.000 son 280.000. Mano de obra y costos indirectos, 300.000. Costo por desmantelamiento a incurrir al final del arrendamiento, 100.000. El valor presente de esos 100.000 son 60.000. Visita de inspección del edificio, 10.000. ¿Cuál es el costo que debe capitalizar como parte de los activos no corrientes de L con respecto a las mejoras en el espacio de oficinas? A, 1.200.000, B, 1.210.000, C, 1.260.000, D, 1.270.000. Estamos a la espera de la respuesta. ¿Cuál sería?
Envíennos por favor sus respuestas por este medio, vía chat. Fátima nos indica la opción A, doctora Nail. Estamos a la espera de más respuestas. Por el momento solo tenemos la respuesta de Fátima Fernández con la opción A. Diana, Sara, adelante. Wilma, Milton, Sara Paulina, la opción D. Tenemos a Fátima con la opción A Sara con la opción D. Bueno, La opción A. entonces estamos entre A y B, doctor Edu. Sí, doctora Milton también se une a la alternativa B. Bueno, aquí es importante que tengan en cuenta. Adelante, Qué pena. Aquí es importante que tengamos en cuenta la parte del valor presente, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Las materias primas, 560.000. Materias primas por pagar en un año, el valor que debemos reconocer como mayor valor de esas mejoras serían 280.000. Mano de obra y costos indirectos, 300.000. El costo por desmantelamiento, como los ejercicios que habíamos visto anteriormente, en este caso serían 60.000. La visita de la inspección es importante. ¿Por qué? Porque no podemos evitar incurrir en esa visita de inspección. Es decir, nosotros debemos capitalizar todos aquellos desembolsos que hemos incurrido, de los cuales no podríamos evitar para que, en este caso, para que las mejoras hubiesen podido ser necesarias. Es necesario utilizar el valor presente cuando el valor del dinero en el tiempo es significativo. Los costos por la visita de revisión del edificio pueden ser capitalizados, ya que será un aumento del costo que se habría evitado si no se hubiera llevado a cabo la construcción. Entonces, aquí en este punto es importante tener en cuenta que estos 100.000 de la visita de inspección del edificio se puede referir a que sin que nosotros no hubiéramos incurrido en esa inspección del edificio, muy posiblemente la entidad, no sé, la entidad competente puede ser que no nos deje operar ese espacio de oficinas. Son las 10:52, voy a hacer la última pregunta para que nuevamente, si ustedes tienen dudas, preguntas, aprovechemos estos últimos 5 minutos. Les voy a hacer esta pregunta y ya pasaríamos a ustedes a ver si tienen alguna pregunta adicional. Ese intercambió una propiedad que había adquirido hace algunos años para el desarrollo del terreno, propiedad de P, en donde planeaba construir su nueva oficina principal. El costo de la propiedad fue de 4 millones y se presentó en el estado de situación financiera de 3.8 al haber aplicado la depreciación a partir del momento de su adquisición. El terreno adquirido había costado a P 2.5 millones, pero tenía un valor de mercado de 3.9 millones a la fecha de intercambio. ¿Cuál es el valor que debe ser atribuido al terreno en el estado de situación financiera inmediatamente después del intercambio? A, 2.5, B, 3.8, C, 3.9, D, 4 millones. Esperamos sus respuestas. Bien, esperamos sus respuestas. De Milton Tumbaki, la alternativa C.
Muchas gracias, Milton. Más respuestas, por favor. Fátima, la opción C. Diana Aguirre, la opción C. Diana Delgado, de igual forma, la opción C. Magno Flores, la opción C. La opción C. Sara Paulina, la opción C. Mastercard Pacificar, imagino que es el nombre de una empresa que se han registrado con el nombre de la empresa, también indica la opción C. La opción C, doctora Nail. Listo, La respuesta. veamos la respuesta. Perfecto, muy bien. Felicitaciones a todos. Entonces, de aquí para adelante, aprovechemos estos 6 minutos que nos quedan. No sé si tienen ustedes alguna otra pregunta adicional respecto al tema. Bien, para ya culminar entonces, si tuvieran alguna pregunta, comentario, pueden hacerlo vía chat o también vía micrófono. Estamos a escasos 4 minutos, 5 minutos para terminar esta sesión. Bien, si no hay preguntas, no hay respuestas, vamos entonces a culminar con sus palabras finales y sus últimas recomendaciones de la doctora Nail Ruiz. Bueno, entonces una observación, me gustaría que fuéramos más partícipes. Sé que en esta sesión coloqué muchas más preguntas, pero la idea es que sea más interactiva. Si tienen casos de la vida real, como de pronto la señora Fátima nos ha expresado, me gustaría que participáramos así de esa forma, con eso es más manejable el curso, porque pues hay términos que siempre son un poquito hartos, un poquito canzones, pero sí me gustaría que participaran un poquito más para hacer esta sesión un poco más interactiva. Es básicamente eso y pues nos vemos ya en nuestra próxima sesión. Que tengan un excelente fin de semana y gracias a todos por su participación.